presentas? Buenos días a todos y a todas. Espero que hayan visto el evento hace un momento. Hoy, 13 de agosto, de 500 años de resistencia. Y le voy a pasar la palabra a Eduardo para que nos platique del avance del programa de vacunación en la Ciudad de México. Hola, muy buenos días a todos. Les pasamos las diapositivas que vemos todos los viernes. Siguiente, por favor. Continuamos en semáforo naranja el resto de la semana. Recuerden, es cada 2 semanas la posibilidad de cambio. Y hoy en hospitalizados en la zona metropolitana del Valle de México, 4.996. Es un incremento de 325 con respecto a la semana pasada, que es más o menos la mitad de lo que veníamos creciendo en las semanas previas a esta. De estos 4.996, 3.825 hospitalizados generales y 1.171 hospitalizados con ventilador. Siguiente. En el caso de la Ciudad de México, en la última semana un incremento de 133 personas, es la menor semana desde que vemos el incremento de hospitalizaciones en términos de cambio de ocupación. La semana pasada estábamos en 3.221, hoy en 3.354, pueden ver más o menos esta estabilidad, de hecho una buena parte del cambio ha sido solo un par de días y ha estado un poco estable, está bastante estable, de hecho, la ocupación en los últimos 7 a 10 días. Siguiente. Así se ve la tasa de cambio de la zona metropolitana del Valle de México. En la última semana está creciendo a un promedio de 48 hospitalizados más por día. Es una reducción de 36% comparado con los 75 hospitalizados promedio diario de 7 días que veíamos hace una semana. Y continúa esta senda a la baja de la velocidad del crecimiento de la ocupación hospitalaria. Afortunadamente, esperamos que esto continúe. Siguiente. En el caso de la Ciudad de México, esta semana se redujo en 49% la velocidad del crecimiento, pasando de 37 hospitalizados más hace una semana a 19 hospitalizados más por día en los últimos 7 días. Y aquí pueden ver, de hecho, que durante ayer, por ejemplo, habíamos estado muy estables en los últimos 7 días y tuvimos un ligero incremento. Pero sí estamos muy por debajo de lo que estábamos hace una semana en términos de cómo se está creciendo la ocupación hospitalaria en la ciudad. Siguiente. La positividad en macroquioscos, centros de salud y centros comerciales. ¿Por qué mostramos esta? Porque son los datos que tenemos día con día. Al ser predominantemente pruebas rápidas, tenemos datos de manera muy oportuna. Ayer tuvimos una positividad del 16% para hacer que nuestra positividad global de los últimos 7 días esté en 17.5%, con esta ligera tendencia a la baja que pueden ver desde que dejamos de crecer en positividad a mediados de julio. Siguiente. Y los positivos identificados en macroquioscos, centros de salud y centros comerciales también muestran una tendencia a la baja bastante clara en los últimos 7 días, en los cuales podemos ver que pasamos un poco de casi 3.000 promedio diario a estar ahora cerca de los 2.700, es decir, una reducción de cerca del 10% en los últimos 7 días en el número de positivos identificados. En este caso son, recuerden, de macroquioscos, centros de salud y centros comerciales, porque son los que tenemos toda la información oportuna, inclusive el día de ayer con las pruebas rápidas que se hacen, las cerca de 20.000 que hacemos todos los días en estas 3 modalidades. Siguiente. En el número de casos activos COVID-19 por grupo de edad, estos sí son todos los reportados en el sistema de vigilancia epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, que es cuando podemos ver pues más o menos en qué momento ocurrieron los contagios. Estamos quitando aquí los últimos 14 días, que es normalmente lo que hacemos para ver las tendencias, y vemos que por ahí del 27 de julio llegamos al punto donde dejó de crecer, y ese fue con alrededor de 57.828 activos en ese momento, y desde entonces vemos una tendencia a la estabilidad y una ligera tendencia a la baja. Los datos más recientes los vamos a ir pues mostrando en los siguientes días. Esto cierra pues hace 13 días. Y por eso les mostramos las gráficas anteriores para que vean que hay concordancia entre los datos por inicio de síntomas y los que tenemos día por fecha de toma de muestra. Siguiente. Así se ven los grupos de edad, entonces podemos ver tal vez muy claramente que en el grupo de 60 y más, 50-59, 40-49 y 30-39, vemos ya aquí pues cierto grado de que se detuvo la tendencia de crecimiento de casos activos de ese grupo de edad, derivado de que todos ellos ya completaron su esquema de vacunación de primera dosis al 100%, en segunda dosis en 50-59, 60 y más, vamos por ahí de la mitad en 40-49 y iniciaremos pronto 30-39. Los grupos de edad que siguen subiendo, aunque con menor velocidad, son aquellos que todavía no han tenido la oportunidad de vacunarse en su totalidad, particularmente 18 a 29. Siguiente. Así se ve el avance del Plan Nacional de Vacunación en la Ciudad de México.
Al día de hoy, a las 10 de la mañana, el 86% de los residentes de la ciudad había recibido por lo menos una dosis y el 46% había recibido el esquema completo. La cobertura que tenemos es de 94% en adultos mayores de 60, de 96% en 50-59, 85% en 40-49, 82% en 30-39 y 44% en 18-29. Esperamos mañana, que concluye la etapa de vacunación de 18-29 de primera dosis, estar cercanos al 50% de cobertura, un poquito abajo, tal vez por ahí del 48% de cobertura en este grupo de edad. Siguiente. Y así se ven, aquí creo que se descuadró un poco lo que copiaron la gráfica, ahorita la corregimos, pero aquí pueden ver las proyecciones. Estamos estimando que mañana llegaríamos al 88% de cobertura con primera dosis y al 47% con esquema completo. Vamos a seguir avanzando la próxima semana, daremos detalles durante el fin de semana de las alcaldías y grupos de edad que les correspondería la vacuna en los siguientes días. Siguiente. También hay que recordar, la salud depende de cada uno de nosotros. Este es un mensaje dirigido a toda la ciudad, pero con un énfasis particular a los jóvenes, evitar fiestas y reuniones en espacios cerrados, seguir usando el cubrebocas y siempre que estemos con un positivo o tengamos algún síntoma, hacernos una prueba. En caso de salir positivo, aislarnos por lo menos 10 días y llamar a Locatel o mandar un mensaje al 51-51-5. Siguiente. También recuerden, la variante Delta es más contagiosa, es más fácil contagiarse, por eso es más importante protegernos y usar el cubrebocas, evitar espacios cerrados, espacios congregados, que cuando estemos dentro de algún espacio procuremos una buena ventilación. Y también recordar que aún después de la vacunación hay que seguirnos cuidando. El uso de cubrebocas es todavía importante, aunque tengamos el esquema completo. Y recordar que en el momento que nos vacunan todavía tenemos que esperar por lo menos 15 días después de nuestra primera dosis para tener la protección completa que da la vacuna. Y por eso es importante que no bajemos la guardia inmediatamente después de vacunarnos, sino que esperemos, tengamos un poco de paciencia y esperemos cerca de 15 días para ya contar con la protección completa y aún después de esos 15 días seguirnos cuidando. Sería esa la presentación del día de hoy. Yo le voy a hacer la primera pregunta, Eduardo. Eduardo. ¿Cuántos adultos de 18 a 29 nos falta por vacunar de primera vez? Claro, del 1.800.000 personas de ese grupo de edad, nos van a quedar cerca de 750.000 personas por vacunar a partir de la próxima semana. Es decir, prácticamente el 90% de los adultos de la ciudad ya ha tenido la oportunidad de vacunarse y además, muy importantemente, en este grupo de 18 a 29 estamos llegando a coberturas del 100% prácticamente en todas las alcaldías. Iniciamos sesión de preguntas y respuestas. Alejandro Cruz de La Jornada. Buenos días, doctora, buenos días, Eduardo. Yo quisiera empezar a preguntarles, en los últimos 2 días se han registrado a nivel nacional niveles históricos o niveles más altos de contagios de COVID-19 en lo que va de la pandemia. En el caso de la Ciudad de México, tan solo en el reporte que ustedes nos presentan todos los días, se habla de 5.929 contagios, casos activos, perdóneme, más o menos es la quinta parte de los que se reportó ayer en todo territorio nacional. ¿No les preocupa esta situación o cómo están viendo este tema? Yo entiendo que no están llegando a los hospitales, o quiero entender que la mayoría de estas personas que se contagian no están llegando a los hospitales, tal vez pues sea por la vacuna, no lo sé, ¿no? Y que también efectivamente, pues, al parecer la cuestión de los decesos está disminuyendo, pero ¿no es preocupante esta crecida de casos? Te diría 2 cosas. La primera es, en la Ciudad de México tenemos claro, y las gráficas de casos activos reportadas al Sistema de Vigilancia Epidemiológica lo dejan claro, que por fecha de inicio de síntomas, que es lo que más importa porque tiene que ver en qué momento las personas se contagian y el periodo en el que son contagiosas, ocurrió hace cerca de 18 días. No hemos visto una mejoría acelerada, pero dejó de crecer, que es muy importante después de 11 semanas de crecimiento. Muestra una ligera tendencia a la baja y esos son los datos de la ciudad. La ciudad, en todas las etapas del proceso, de la pandemia, siempre ha estado algunas semanas o inclusive meses adelante de lo que ocurre en el resto del país. Es decir, somos donde primero se marcan los incrementos normalmente y donde primero se marcan las mejorías en la mayoría de los casos. Por esta razón, el máximo de números nacional, pues tal vez refleja justo eso, que están en este momento, 15 días después, el resto del país llegando tal vez a los máximos, cuando nosotros a un par de semanas ya ocurrieron.
Esperamos que esta tendencia no se revierta y la razón por la que creemos que vamos en esa senda de estabilidad y mejoría es porque precisamente las pruebas más oportunas que tenemos, que son las pruebas que se hacen en kioscos, macroquioscos y centros de salud, que son en su gran mayoría pruebas rápidas, vemos una tendencia a la baja en el número de identificados positivos día con día. Les voy a dar un ejemplo. El jueves pasado, en macroquioscos, identificamos con el mismo número de pruebas cerca de 3.600 positivos en el día. El día de ayer fueron 2.900. Es decir, sí estamos viendo una tendencia marcada del número de positivos identificados. Es por eso que es importante entender también qué miden cada uno de los datos. El dato que se reporta normalmente en las noches es el número de pruebas que ese día se subieron al sistema de vigilancia epidemiológica, independientemente de la fecha de toma de muestra y de la fecha de inicio de síntomas. Por eso no refleja necesariamente el número de contagios del día previo. Los datos que mejor reflejan eso son los datos del sistema de vigilancia epidemiológica utilizados por fecha de inicio de síntomas, que es la gráfica que vemos de casos activos. Entiendo. Entonces, el promedio de contagios diario en pruebas rápidas, ¿cuál es, Eduardo, por favor? Sí, si podemos ir a las gráficas de kioscos, macroquioscos y centros comerciales. Aquí les mostramos. La positividad, esta es la positividad agregada de los últimos 7 días, es decir, el último punto que ven, que está en torno al 17.5, es si sumamos todas las pruebas de los últimos 7 días, entre todos los positivos de los últimos 7 días, el 17.5% de ellos ha salido positivo. Es una reducción con el casi 20% que llegamos a tener hace un par de semanas y pueden ver una ligera tendencia a la baja en los últimos días. Siguiente, estos son los positivos identificados, que es el número de personas que salen positivas a pruebas. Pueden ver que nuestro promedio diario de 7 días llegó a ser cerca de 3.050, si no me recuerdo el dato exacto, y eso fue por ahí del 4 de agosto, y estamos bajando en este momento a cerca de 2.700 positivos identificados día con día, que es lo que vimos más o menos ayer. Recuerden, el promedio hay que tomar en cuenta que los fines de semana siempre hay menos positivos identificados. Pero sí vemos esta reducción que se va a traducir en los próximos días en la gráfica de casos activos conforme subimos las pruebas por fecha de inicio de síntomas. Pero es una señal temprana de que las personas que están yendo a hacerse la prueba en los kioscos, macroquioscos y centros de salud, un menor número de ellas están saliendo positivos que lo que veíamos hace una semana o 15 días. Muy bien. A partir de hoy, y entiendo ya, yo creo que ya hasta fin de año, en la Ciudad de México se van a empezar a reactivar diversas actividades masivas. No preocupa que estas concentraciones de personas incrementen los números de casos positivos de COVID-19. ¿Cómo lo están viendo y cómo van a hacer para realmente garantizar? Yo entiendo que van a implementar medidas sanitarias en todos estos eventos, pero ¿cómo le van a hacer realmente para que se cumpla, ¿no? Ayer veíamos que se congregaron algunas personas en el encendido del alumbrado por esta conmemoración de los 500 años de resistencia. ¿Cuáles son las acciones que van a hacer y cuál es el panorama que están viendo de incremento de casos de COVID-19 con esta reactivación de actos masivos en la Ciudad de México? Claro, hay una cosa que luego creo que se nos olvida a todos enfatizar, que es las actividades que están permitidas el día de hoy en la ciudad continúan teniendo ciertas restricciones, continúan priorizando el aire libre, continúan teniendo en muchos casos restricciones de aforo, algunas de horarios, es decir, mucha gente luego dice que estamos como antes de la pandemia. Sigue habiendo orientaciones generales para seguir las mejores prácticas internacionales de priorizar los espacios abiertos en todos los tipos de actividades, no solo en actividades como las que mencionas. Los restaurantes, como ustedes saben, han sacado muchas de sus mesas a su calle. Hemos trabajado en que las actividades de reapertura que tenemos sigan este esquema de reactivar sin arriesgar. Y el sin arriesgar tiene que ver con incorporar las mejores prácticas de priorizar la ventilación natural, tratar de tener menos congregaciones de personas en espacios reducidos. En el caso de eventos, como los que mencionas, eso es lo que estamos priorizando en estos días, que sean siempre al aire libre, que sean con restricciones de aforo que sean razonables, es decir, no vamos a dejar todo exactamente como estaba antes. Cada uno de los eventos que se hagan van a tener lineamientos, se va a hablar con los organizadores para garantizar que se respetan los aforos, los horarios, los filtros sanitarios,
la identificación de personas positivas que trabajen en los eventos, inclusive ese tipo de prácticas. Por eso, sí queremos que la gente sepa que lo que estamos contemplando para el segundo semestre del 2021, sí incorpora las mejores prácticas que hemos aprendido en 18 meses de pandemia. Y en segundo lugar, todavía faltan algunos meses y esperamos que el efecto de la vacunación se acelere de manera importante en los siguientes días. Lo que estamos viendo hoy, los contagios y los hospitalizados que estamos viendo el día de hoy, reflejan una situación de vacunación de hace 3, 4 o 5 semanas. Precisamente en estas 3, 4 o 5 semanas hemos visto tal vez el incremento más importante de la vacunación en la Ciudad de México, con la incorporación de completamente el grupo de 30 a 39 y esperamos completar el grupo de 18 a 29 en las próximas semanas. Eso también va a ser una diferencia y esperamos, así como se ve en el caso de Inglaterra, por ejemplo, una desaceleración de los contagios mucho más rápida que la que vimos en olas anteriores. ¿De cuántos va a ser el aforo que se va a permitir para esto de la maqueta del Templo Mayor, por ejemplo? No hay una restricción específica, se va a procurar la sana distancia y recuerden siempre que al aire libre la probabilidad de contagio es muchísimo menor. El mayor problema es en espacios cerrados. Entonces, se está priorizando las actividades al aire libre y sobre todo pues la vacunación, es decir, si pones el número de vacunas, son más de 9 millones de vacunas aplicadas en la Ciudad de México. 9.128.782 vacunas aplicadas, es la entidad que más vacunas hemos aplicado, entre otras razones por la facilidad de la aplicación de la vacuna Sputnik, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, pero es pues un avance muy, muy importante en la vacunación y al aire libre las probabilidades de contagio pues son muchísimo menores. Aún con la variante Delta, doctora, porque Aún según con tengo la entendido, variante Delta y se busca pues el uso de cubrebocas y la vacunación, vacunar. Por último, doctora, quisiera preguntarle, con todo esto del regreso a clases el 30 de agosto, preguntarle cómo va a apoyar su gobierno a la Secretaría de Seguridad, a la Secretaría de Educación Pública, perdóneme, en todo este proceso, el tema de los techos, se van a reintegrar, cómo va a estar ahí el asunto. Y otra cosita es este tema de la vacuna CanSino que se aplicó a los maestros. Hace poco salió por ahí una nota de que se está recomendando poner una segunda dosis a quienes se pusieron esta vacuna. ¿Están viendo ustedes esta posibilidad o creen que solamente es una artimaña de la farmacéutica para vender más vacunas? ¿Cómo está ahí el tema, doctor? Sí, en el caso de las escuelas estamos apoyando desde las alcaldías y la Secretaría de Obras y Servicios. Estamos ahí en contacto con la Autoridad Educativa Federal y si es necesario, pues reactivaremos los tequios para seguir ayudando a la limpieza de las escuelas. En lo que requiera la SEP, ahí vamos a estar para ayudar a los niños y niñas de nuestra ciudad, padres de familia, madres de familia. En el caso de CanSino no ha especificado nada la COFEPRIS, que es la autoridad en este caso, que es la que tendría que decir si se requiere o no una segunda dosis antes de los 6 meses o después de los 6 meses. En cercos sanitarios en las escuelas, doctora, ¿sí va a haber pruebas para los alumnos o qué es lo que están planeando en ese tema? Sí, esencialmente es lo que nos pida la Secretaría de Educación Pública, apoyar con gel, con cubrebocas si es necesario y si es necesario también con algunas pruebas aleatorias en las escuelas, como lo habíamos dicho en su momento. Así que vamos a estar ahí, no tenemos todavía un protocolo específico con ellos, pero estamos en pláticas para que nos digan exactamente qué necesita. Muy bien, les agradezco mucho. Gracias. Que estén bien. Continuamos con Wendy Roa de Grupo Imagen. Gracias, buenos días a todos. Siguiendo con el tema de los niños, ¿nos podrían mencionar cuántos menores aquí en la capital del país se tienen registrados como casos activos y cuántos de ellos se encuentran hospitalizados? Por favor. Hospitalizados solamente tenemos 17 niños en los hospitales de la Secretaría de Salud del Gobierno de la ciudad. Afortunadamente, ninguno de ellos en situación grave y todos con un pronóstico favorable.
Y de casos activos al momento de estos más de veintitantos, treinta y tantos mil que se tienen aquí en la ciudad, ¿cuántos corresponden a menores de edad? El dato se los enviamos, lo tenemos derivado del CISBER, se los enviamos. Doctora, y aprovechando que está al micrófono, si bien ha habido una desaceleración en el número de hospitalizaciones, sabemos que también hay enfermos que no requieren la atención médica en un hospital y por lo tanto los están regresando a casa con el apoyo de oxígeno suplementario. En este sentido, ¿tendría usted el registro o alguna cifra de cuántas personas que no están en hospitales, sí están en casa, pero están con oxígeno? Al día de ayer el programa de Hospital en Casa tenía 600 personas ya con este servicio. Además, en los hospitales de la Secretaría de Salud tenemos el programa de alta oportuna, donde la persona cuando ya está en condiciones de salir del hospital, se le apoya con un soporte de oxigenación, ya sea una concentradora o un tanque de oxígeno, para que pueda continuar con su convalecencia en domicilio con seguimiento. Entonces, tenemos estos dos programas, más las recargas gratuitas en Sala de Armas, que son 400 diarias, donde la población puede hacer uso de esta recarga gratuita, siempre y cuando lleve los tanques en buenas condiciones. ¿Estas 600 son únicamente quienes están apoyando ustedes como Secretaría de Salud o es en conjunto en la capital? Es un programa en conjunto, ya saben que estamos funcionando como Sistema Unificado de Salud y es con un apoyo del INSABI. Esto está permitiendo, sin duda, liberar un poco la situación hospitalaria en la capital. Afortunadamente en esta tercera ola no tenemos una presión hospitalaria como la que vivimos en la segunda ola, entonces estamos con suficiente capacidad de respuesta en los hospitales, pero siempre si son casos moderados, como sería esta la situación, pueden ser apoyados con lo que llamamos hospital en casa, con atención especializada, soporte de oxígeno y monitoreo permanente. Doctora, lo que se está viendo en menores de edad, ¿podríamos hablar de un tema de pandemia en niños o son casos aislados? Bueno, lo que tenemos es una pandemia mundial, nacional y local. Y en ese marco también los niños están siendo afectados en mucha menor medida. Afortunadamente, la fisiopatología de la enfermedad afecta mucho menos a los niños y a los jóvenes. Entonces, sí tenemos casos, la mayoría de ellos que son asintomáticos y se detectan porque se les hace una prueba rápida, pero afortunadamente no es un grupo que tenga un gran riesgo. Y esto no será porque ahorita los tenemos resguardados, vaya, los números no podrían incrementarse una vez que los pequeños lleguen a clases y ya este resguardo que actualmente tienen los padres, pues se va a liberar y van a venir los grupos, van a venir las concentraciones. ¿Esto no podría disparar, no lo han previsto, disparar el caso de contagios en menores? No, la apuesta es a un retorno seguro, escuela segura y promotora de la salud con las comunidades escolares, con todos los actores que participan en las comunidades escolares, comprometidos con la seguridad de la escuela, con la situación de salud de los niños y además a los niños ahora no están resguardados, los vemos en centros comerciales, en espacios cerrados, en espacios abiertos, de vacaciones, en tianguis, acompañando a los papás en los centros laborales. Entonces, la apuesta es una escuela segura y en una condición favorable en términos de seguridad sanitaria. Y además muy necesaria por lo que ya se ha mostrado de evidencias en términos de los efectos nocivos del largo periodo de clases no presenciales. Y también aprovechando que está el micrófono, el día de ayer en Grupo Imagen sacamos una información con relación a un manejo corrupto que se está haciendo en el Hospital Balbuena, en donde se les está cobrando material a los familiares de los pacientes, pero recursos que no están ingresando, o por lo menos así se vieron en las imágenes, no están ingresando al hospital. Parece que hay una red que está trabajando con unas acciones corruptas. ¿Qué está pasando en este hospital? Sí, frente a esto es un gobierno que está comprometido
con la no corrupción. Es inaceptable esta situación. De inmediato, a partir de la denuncia, procedimos y el día de hoy el jurídico muy temprano ya estaba levantando las actas administrativas, enviando al órgano interno de control, haciendo las denuncias necesarias y además la renuncia instantánea tanto del director como del jefe de servicio de ortopedia, como de los médicos que se mencionaron en la denuncia. Entonces, vamos a hacer además una auditoría al servicio de ortopedia y también un trabajo exhaustivo en otros hospitales para impedir que estas prácticas corruptas permanezcan. No estamos en la tesitura de tolerar en lo más mínimo estas situaciones. Se ve que no es una práctica nueva, por lo menos con este manejo que se tiene, este conocimiento de unos mandan a otros, vaya, es como una red ya bien trabajada que se está dando en este lugar. ¿Ustedes no habían detectado ello, no habían tenido denuncias previas de esta situación, sabiendo que, bueno, no es el primer caso en donde se les pide dinero para comprar los materiales? Sí tenemos denuncias y siempre se procede, de hecho están ya levantadas varias actas y denuncias penales cuando tenemos conocimiento. Efectivamente, quienes aparecen en el video son personas no del hospital, sino de una empresa, pero se ve claramente que están operando en contubernio. Entonces, esto es inaceptable y por eso esta situación de inmediato responder, y vamos a poner mucha atención y hacer este trabajo en todos los hospitales, que de hecho lo estamos haciendo. Se ha levantado denuncias y se ha despedido personal que ha resultado involucrado. Pero vamos a seguir haciendo esta tarea. En el caso de los médicos, doctora, ¿el proceso penal pudiera llevar a quitarles la cédula? Finalmente, pues están contraviniendo en su labor, vaya, para lo que están asignados. Digamos que esa parte ya la definirán las instancias correspondientes. Nosotros tenemos la tarea de poner las denuncias, desde luego, y de despedir de inmediato a quienes están involucrados. Y las investigaciones seguirán su cauce y se definirá la instancia correspondiente que corresponde hacer. Señala que es una empresa, ¿tendrá el nombre de esta empresa la que está pues trabajando al interior de los hospitales? Sí, del Hospital Valbuena. Del Hospital Valbuena es donde se ha identificado esta práctica. Tenemos, sí tenemos el reporte de la empresa. ¿Nos podría proporcionar el nombre, doctor? Creo que no es pertinente. Sí se puede proporcionar, claro que sí. Claro que sí. Sí, entonces se los enviamos, no lo tengo de memoria en este momento. Doctora, gracias, doctora. Y doctora Claudia, si me lo permite también, bueno, es una práctica que finalmente ya conocimos, ya nos está diciendo la doctora Oliva esta situación, pero ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué se permitió, no sabemos si con este gobierno, en el otro, en qué momento haya sido, se permite la injerencia de externos a algo que debería estar controlado solamente por el gobierno capitalino? Sí, aquí el tema muy grave es que se le pide a un paciente que deposite dinero en una cuenta personal. Eso es, digo, obviamente el gobierno está obligado a dar medicamentos y material gratuito y tiene que existir, pero aquí la práctica que es terrible pues es que se obliga a depositar en una cuenta personal, lo cual pues muestra inmediatamente quiénes son las personas involucradas. Entonces, no lo vamos a permitir, es algo que no se puede permitir y he pedido yo a la Contraloría, no solamente a la Secretaría de Salud, esta revisión si hay personas externas que están involucradas en alguna red de corrupción en los hospitales, y a la ciudadanía pues que lo denuncie, que nos ayude a denunciarlo para que esta práctica no persista. Hasta ahora tenemos esta situación en el Hospital Valbuena y son las denuncias y todo el peso de la ley. Aquí no se permite la corrupción. Y si hay en otro hospital, también les pedimos a los usuarios que nos ayuden a que no se pague y que se denuncie de inmediato desde una red social hasta la denuncia directa en la Contraloría o en la Fiscalía General de Justicia.
Habría la posibilidad, porque en un primer momento el director del hospital decía que sí había materiales. Habría la posibilidad de que las mismas personas que están en esta red de complicidad en este hospital específicamente estén escondiendo el material, los medicamentos, para finalmente hacerse llegar de recursos de manera ilícita. Pues habría que ver exactamente si es si está bien, qué tantas personas están involucradas en lo que pudiera ser una red de corrupción o si es alguna persona en específico o una falta de coordinación de un área con otra. Recordemos que en los hospitales hay áreas administrativas y áreas médicas, a veces hay falta de coordinación, pero en este caso específico, pues es evidente que hay colusión de distintos servidores públicos. Y por último, doctora, en otro tema, el día de ayer se gira ya la orden de aprehensión en contra de Saúl Huerta y la persona dice que por su propio pie se entregará a las autoridades. ¿Qué respuesta o qué opinión le merece al respecto? Igual el peso de la ley es un delito sumamente grave, entonces tiene que actuar la Fiscalía, sea que se entregue o que no se entregue, está la orden de aprehensión y tiene que haber justicia, para las víctimas sobre todo. En el caso de Toledo, ¿ya va en camino la ficha roja, doctora? Ayer Entiendo que sí, la Fiscalía les puede informar, pero se va a hacer lo mismo que tiene que hacerse, es a través de la Fiscalía General de la República que tienen que hacerse todos estos procedimientos, pero ya lo está haciendo la Fiscalía General de Justicia. Perfecto. Doctora, le agradezco su atención. Al contrario. Siguiente pregunta, Carlos Navarro del Heraldo. Buenos días a todas y todos. Eduardo Clark mencionaba que ya hay menor número de contagios por el tema de los síntomas. Sin embargo, en el reporte diario vemos que hay un aumento. Ya nos comentaba que no necesariamente fue el día que enfermaron, sino que se registró en la plataforma. ¿Qué lectura le podemos dar actualmente a la emergencia sanitaria de la Ciudad de México? ¿Va tendencia a la baja, tendencia a la alta o hay una estabilización en los casos que hay en la ciudad? Sí, digamos que se está desacelerando, por decir así, los contagios. Aún tenemos incremento en los hospitales, pero es menor que el que teníamos hace algunas semanas. Permítanme hacer una analogía, es como si uno fuera a 100 kilómetros por hora en un vehículo y ahora vamos a 20 kilómetros por hora y va cada vez disminuyendo esta velocidad hasta que tengamos una situación en donde empiece a disminuir. Entonces, lo que hay es una desaceleración que se ve en la positividad también, en términos de la estabilidad y una pequeña reducción en el número de casos y en la proporción de casos de los que se hacen pruebas de COVID. Entonces, a veces la diferencia entre lo que reporta la Secretaría de Salud, que es lo que reportamos en la noche en el informe, tiene que ver con lo que se está subiendo a un sistema de salud federal, donde subimos todas las entidades de la República, que es el CISBER famoso del que nos habla Clark, y nosotros lo que tenemos pues es el resultado diario que viene de los servicios de salud del gobierno de la ciudad, y por eso a veces es un poco distinto el dato. Pero hasta ahora lo bueno es que se va desacelerando el incremento de casos en la ciudad. Esperemos ya su estabilización y siguiente reducción. ¿Por qué se da esto? Pues por la vacunación, no hay otra explicación más que ello. Ok, gracias. Doctora, ¿el semáforo epidemiológico seguirá regulando, por así decirlo, las actividades que se llevan a cabo durante la pandemia en la Ciudad de México? Ya es muy difícil entrar en ese proceso, lo he dicho en otras veces, no creemos que hoy estemos en condiciones de cerrar ninguna actividad. Más bien es vacunar, informar, y nuestro programa que va ya arrancando de manera muy importante y que está siendo muy bien recibido en los hogares de la ciudad, de Salud en tu Vida, Salud para el Bienestar, en donde busquemos que cada uno de nosotros tenga mejores condiciones de salud y de esa manera podemos afrontar cualquier enfermedad y en particular también COVID-19. Ok, gracias. Doctora, la Secretaría de Educación Pública ya les ha compartido a ustedes, sabemos que el tema de educación en la Ciudad de México es un tema federal, pero les ha compartido a ustedes el protocolo que van a implementar para el regreso a clases, para cruzar ideas, incluso si ustedes estarían dispuestos
aportar a este protocolo, alguna idea adicional? Sí, es muy sencillo, son las medidas sanitarias y la asistencia presencial a clases a partir de las medidas sanitarias. Y en lo que pida la Secretaría de Educación, ahí vamos a estar para apoyarlos en lo que se requiera. Doctora, me gustaría preguntarle, en la Ciudad de México se han hecho, digamos, con resultado positivo o negativo, alrededor de 2.9 millones de pruebas. Esto representa, digamos, con una toma, un porcentaje de la población del 31%. En comparación con otras entidades del país, pues la más cercana es Baja California Sur con un 16%. ¿Qué lectura le podemos dar a este fenómeno de que en la Ciudad de México, digamos, casi una tercera parte de la población ya se haya hecho pruebas? Si es la facilidad que le están dando a la población de hacerse pruebas, si están llegando personas de otras entidades, ¿a qué podemos atribuir este fenómeno de que en la ciudad tiene el porcentaje más alto, por así decirlo, en números redondos, de personas que están haciendo pruebas, doctora? Sí, nosotros lo determinamos como una política de atención a la pandemia desde el incremento de las pruebas PCR en su momento, que llegamos a tener cerca de 5.500, y cuando ya se permitió esta prueba rápida que se hace ahora de antígeno, tomamos la decisión de adquirir un número de pruebas importante para que sirviera como un sistema preventivo de contagio de la enfermedad. Entonces es una decisión que nosotros tomamos en su momento y que destinamos recursos para ello. Entonces tiene que ver con ello, con el número de pruebas que se están haciendo en la ciudad. Y la facilidad que estamos dando. Hoy tenemos, ¿cuántos kioscos son? 18 macroquioscos, 117 centros de salud. 18, a ver, mejor dilo tú. Tenemos pruebas gratuitas, completamente gratuitas de parte del gobierno de la ciudad, 18 macroquioscos, 117 centros de salud y 10 plazas y centros comerciales. Es decir, en un total, pues casi 150 puntos de toma de muestra gratuitas. ¿Tienen el dato aproximado de cuánto ha destinado el gobierno para la adquisición de pruebas? No en este momento preciso, pero lo podemos generar sin mucho problema. Cada prueba ahora que compramos, lo estamos comprando ya a cerca de 90 pesos. Llegamos a pagar mucho más. Cuando llegaban las pruebas de antígeno se pagaba casi a 160 en todos lados y hemos venido negociando a la baja. Yo creo que somos de los lugares que más barato la consigue justamente por la cantidad que compramos mes con mes y porque se ha hecho una competencia interesante ahí entre los proveedores. El INSABI nos apoya también mes con mes, es decir, no solo son recursos de la ciudad, sí aportamos nosotros, pero es una balanza de lo que nos da el INSABI, lo que nos da el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica, el INDRE, y lo que adquirimos nosotros como Servicio de Salud Pública. Lo que sí les puedo decir es que en un día normal, la ciudad hace cerca del 40% de las pruebas que hacen en el país. En promedio, ¿cuántas pruebas están adquiriendo al mes por parte del gobierno de la ciudad? Estamos adquiriendo entre 400 y como 400,000 pruebas al mes más o menos, con recursos del gobierno de la ciudad. Ok, gracias. Y doctora, me gustaría preguntarle en otro tema. Ayer publicamos el tema del lienzo charro de constituyentes. Desde 1992 se les dio un permiso administrativo por parte de la Oficialía Mayor del Departamento del Distrito Federal para que utilizaran ese espacio de más de 60,000 metros de manera gratuita, con el argumento de que se fomentara la charrería. Usted nos comentó en agosto del año pasado que ya iban a pagar y pues se llegó a un acuerdo, pero son 500,000 pesos mensuales. En comparación, por ejemplo, con el mismo predio de la Feria de Chapultepec, eran más de 10 millones. Acorde a la magnitud de los eventos que se hacen en este espacio donde se realizan desde charreadas hasta bodas, 15 años, ¿es justa la cantidad de 500,000 pesos que nada más le van a pagar al gobierno de la ciudad? Sí, hay dos temas. Históricamente no habían pagado nada y fue a partir de una serie de procedimientos administrativos de parte de Patrimonio Inmobiliario de la Ciudad de México que se hizo este permiso temporal administrativo revocable, un permiso administrativo temporal revocable, PATR, que comienzan a pagar a partir de esta administración. ¿Cómo se determina cuánto deben pagar? A partir de un avalúo. Es un avalúo que ni siquiera, o en la mayoría de los casos, no lo realiza el gobierno de la ciudad, sino un externo, un tercero, que es contratado para realizar los avalúos. Entonces, ¿de qué depende? Pues de lo que paguen, de la cantidad de personas que entran. Entonces, pues no es comparable lo que entra al lienzo charro que lo que entrará
a la feria de Chapultepec, o lo que entraba a la feria de Chapultepec o a otras actividades. Entonces, todo se hace con base a la ley y está determinado por un avalúo. Ok, gracias. Y ya por último, doctora, ayer la Unión de Alcaldes de la Ciudad de México manifestaron su molestia porque no se les incluyó en el tema de la conversación, de la confección de la ley de publicidad exterior, por ejemplo, o de las otras leyes que usted ha enviado últimamente al Congreso capitalino. ¿Qué respuesta les daría? Y si usted ya está previendo que pues todos los temas que se estén politizando por parte de esta unión de alcaldes, ¿considera que no va a ser la mejor relación o qué lectura le puede dar a esto, doctora? No, va a haber muy buena relación. O sea, no sé por qué comentan esto. Pues es con los diputados, ¿no? Con quienes se tiene que platicar las iniciativas de ley. Entonces, se ha estado trabajando, es una iniciativa que lleva ya tiempo, entonces no hay ningún problema y pues si ellos quieren hacer alguna revisión, pues obviamente tienen ahí la relación con los diputados, pero no veo por qué mencionan esto, la verdad no tiene desde mi punto de vista ningún sustento. Ok, gracias, buen día a todas y todos. Última pregunta, Juan Hernández de Diario Basta. ¿Qué tal? Muy buenos días, doctora. Por cuestiones de conexión voy a apagar mi cámara. Muy buenos días. Buenos días. Sería una pregunta, ¿se tiene un estimado de cuántos jóvenes que no son procedentes de lo que es la Ciudad de México, que vinieron en este caso ya sea de otros estados o del Estado de México, ya tienen detectados y sobre todo, cuántas vacunas adicionales se va a pedir a la Federación precisamente para poder cumplir con este exceso de jóvenes que llegaron a vacunarse aquí a la ciudad? Esa sería mi primera pregunta. Y segunda, un poquito si nos podía precisar referente sobre estas pruebas aleatorias, ¿en qué alcaldías estaría previsto aplicarlas y serían las que tuvieran en este caso mayor densidad o el mayor número de contagios, por favor? ¿Cuántos jóvenes? Es muy difícil saberlo porque traen un comprobante de domicilio de la ciudad, entonces es muy difícil saber cuántas personas del Estado de México se están vacunando en la ciudad. Si hacemos una relación de las personas que, por ejemplo, se hospitalizan en hospitales de la Ciudad de México de los distintos centros hospitalarios, tanto de SEDESA como del IMSS, el ISSSTE, etcétera, depende, pero está entre el 20 y el 30%, en el caso de SEDENA, por ejemplo, más personas del Estado de México se hospitalizan en la ciudad. Entonces, podríamos decir que a lo mejor es ese porcentaje, pero no tenemos un dato específico para poderlo establecer. Y las vacunas que nos llegan son las vacunas que determina la Federación para la Ciudad de México y obviamente pues nosotros estamos preguntando casi todos los días cuántas vacunas nos van a entregar la próxima semana. No sé si ya más o menos tenemos. Hasta el día de hoy nos informan para poderles decir mañana cuál va a ser el programa de vacunación. Perfecto. En el caso de las pruebas, pruebas aleatorias, más o menos ya tienen contabilizado en dónde podría empezar precisamente si es en escuelas tendríamos que ponernos de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública ya. En todo caso se los informaríamos. En otro tema, rápidamente, el día 29 de agosto, bueno, se prevé que ya los diputados federales vayan a San Lázaro precisamente por su credencial, y en este caso, dentro de estos diputados electos, está Mauricio Toledo, el delegado de Coyoacán. Se está planteando hacer alguna especie de cerco alrededor del Palacio Legislativo de San Lázaro precisamente para evitar que, no sé, algún empleado bien intencionado trate de meter al todavía diputado prófugo Mauricio Toledo. ¿Cómo se van ahí a coordinar precisamente para evitar este tipo de situaciones? Es un tema de la Fiscalía y de sus métodos de inteligencia que tienen para poder hacer las detenciones asociadas a órdenes de aprehensión liberadas ya por un juez. Perfecto, muy bien. Le agradezco muchísimo, que tenga muy buena tarde. Gracias. Concluimos con la conferencia. Muchas gracias. Buenos días.